de los Estados Unidos mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicano, los que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, suscrita por diversos diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente de conformidad con los siguientes antecedentes. 1. Que conforme al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados concluyó su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio constitucional el 30 de abril del 2019. 2. Que como lo dispone el artículo 78, también constitucional, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión realizó el pasado 30 de abril del 2019 la instalación correspondiente a dicho órgano a efecto de iniciar los trabajos del segundo receso del primer año de ejercicio de la 64 legislatura. 3. Que el 15 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Lo anterior derivó en la obligación del Congreso de la Unión de expedir y hacer las modificaciones legales correspondientes de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 transitorios del decreto referido. 4. Que el 13 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Senado de la República a celebrar un segundo periodo de sesiones extraordinarias, el cual fue reformado el 18 de junio del presente año a fin de ampliar los temas a abordar. Derivado de los trabajos de este periodo extraordinario, se aprobaron diversos temas, los cuales fueron remitidos a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. 5. Que el 28 de junio del presente año, la Cámara de Diputados concluyó sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada. En dicha sesión se informó a la Asamblea que se continuaría en la construcción de los consensos necesarios para que en su caso sean desahogados posteriormente los asuntos no atendidos en la convocatoria respectiva. 6. Que el 9 de julio del 2019 el titular del Poder Ejecutivo Federal nombró al ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público, nombramiento que remitió a esta soberanía para sus efectos constitucionales. En este escenario, la fracción tercera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. Las cámaras del Congreso de la Unión, en las sesiones de sus correspondientes periodos extraordinarios, han aprobado importantes temas de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, quedando pendiente de concluir su proceso legislativo el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De igual forma, es necesario que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación constitucional establecida en los artículos transitorios de la reforma educativa. Finalmente, es necesario que la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad exclusiva de esta soberanía contemplada en la fracción tercera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifique el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo realizó a favor del ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público. Por lo anteriormente expuesto, los representantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados consideran necesario convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de concluir los procesos legislativos de los temas que fortalecerán el marco normativo que requiere el país.
Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, numeral 4, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, 27 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, los que suscriben someten a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Primero, la Honorable Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a un tercer periodo de sesiones extraordinarias cuya sesión de apertura se celebrará el jueves 18 de julio del 2019 a las 14 horas y concluirá una vez que se determine que han sido tratados los asuntos para la cual fue convocada. Segundo, en el tercer periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados solo se ocupará de los siguientes temas: turno de la Comisión de las Minutas con proyectos de decreto y de los documentos materia del tercer periodo extraordinario. En cuanto sean recibidos en la Cámara de Diputados, su presidencia dará el trámite correspondiente para sus efectos legales y lo publicará en la Gaceta Parlamentaria. A partir del jueves 18 de julio del 2019, 1. Proceso de ratificación y toma de protesta del nombramiento del ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público. A partir del jueves 25 de julio del 2019, 2. Leyes y reformas derivadas de la reforma constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del presente año. Inciso A. Ley del organismo al que se refiere la fracción novena del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso B. Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Inciso C. Ley General de Educación. 3. Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tercero, en cumplimiento del proceso que establece el artículo 72 constitucional, se procederá a la remisión de los decretos correspondientes a la Cámara de Senadores para que continúen su proceso legislativo. Cuarto, las sesiones de la Cámara de Diputados serán convocadas por su presidencia en las fechas que sean oportunas para dar cumplimiento a los asuntos materia de la presente convocatoria. Quinto, una vez que se consideren atendidos en su proceso legislativo los asuntos referidos en el resolutivo segundo del presente decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse a través de comunicación del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dirigida a sus integrantes y notificada a la colegisladora. Sexto, de conformidad con el artículo 72, inciso J, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Senado de la República, sede de las sesiones de la Comisión Permanente, 10 de julio del 2019. Firmado por los grupos parlamentarios de Morena, Partido Revolucionario Institucional, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. El proyecto se encuentra en el monitor de sus escaños.
y se le ha dado lectura ya. Esta discusión informo a la Asamblea que en su reunión de hoy la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acordó solicitar la dispensa de trámites de la iniciativa referida para que se ponga a consideración del Pleno inmediatamente. Por lo tanto, primero, y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a solicitar que la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si la iniciativa con proyecto de decreto se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto referido por el presidente de la mesa directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de hacer lo propio. ¿Abstenciones? Es el extraordinario. Sí se autoriza, señor presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, se pone a discusión de inmediato. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha votado en la Junta de Coordinación Política a favor de que se solicite a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la realización de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para desahogar los puntos que han sido aquí leídos. Dichos de manera puntual, el primero de ellos, la ratificación del nombramiento que ha hecho el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, del secretario de Hacienda y Crédito Público. Punto número 2, las leyes reglamentarias que estén listas para ser dictaminadas en continuidad con la reforma constitucional que se realizó en materia educativa. Y tercero, lo que corresponde a la materia de extinción de dominio. Esos son los 3 puntos que han generado la convocatoria y el consenso de la Junta de Coordinación Política. Quisiera señalar en torno al primero de ellos, específicamente, que como es del conocimiento de esta Asamblea, la Constitución tiene previsto que los secretarios de Hacienda, en este caso, tengan que ser ratificados por el Pleno de la Cámara de Diputados y que será la segunda ocasión en que esta facultad exclusiva de esta Cámara se ejercite, habiéndolo hecho al inicio de la actual administración en lo que compete al nombramiento del doctor Ursúa. Habiéndose generado la renuncia del secretario de Hacienda y habiéndose hecho la propuesta de nombramiento por parte del presidente de la República, procede, por lo tanto, que de nueva cuenta la Cámara de Diputados ejercite esta facultad constitucional que contiene como facultad exclusiva. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha hecho con toda claridad en la Junta de Coordinación Política la necesidad de que el procesamiento interno dentro de la Cámara de Diputados tenga que ver con el proceso de preparación del dictamen y de la comparecencia que corresponda por parte de la propuesta de nombramiento del presidente de la República, con la finalidad de que pueda haber la reunión previa de trabajo que sirva de fundamento para que los legisladores no solamente
tengamos la oportunidad de conocer los puntos de vista, sino además de también escuchar de viva voz cuáles son las propuestas que para las materias que le corresponden al despacho de los asuntos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga a bien hacer el maestro Herrera en la mencionada comparecencia. Así el procedimiento pues constitucional y la propuesta de periodo extraordinario, quisiera pasar a otro aspecto que tiene relación con esto, pero que es un aspecto colateral que el grupo de los legisladores ciudadanos no desea dejar pasar la ocasión en mencionar. Nos parece que no es menor los señalamientos que hizo el doctor Ursúa y que están contenidos en su carta de renuncia. Él ha señalado de manera puntual, discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con una patente de conflicto de interés. Los señalamientos hechos, pues, por el exsecretario de Hacienda evidencian una cuestionable intromisión de intereses particulares en la toma de decisiones en materia hacendaria, al señalar una inaceptable imposición de funcionarios en la dependencia por parte de personajes influyentes y con un patente conflicto de interés. No es menor, pues, y resulta grave el señalamiento que delata que se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, dejando entrever acciones y decisiones tomadas sin evidencia y con un presunto extremismo. Por eso y por la relación que estos señalamientos tienen en la situación económica del país y particularmente por el momento delicado en que pueden tomarse estos señalamientos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, representado en esta comisión permanente, considera importante que también se lleve a cabo una reunión de trabajo en la que el exsecretario de Hacienda pueda detallar las causas que lo orillaron a renunciar a el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Por ese motivo, no deseamos, pues, soslayar este tema y de manera puntual señalamos que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano promoverá que ante los órganos de la Cámara de Diputados y de esta comisión permanente que pueda ser convocado a una reunión de trabajo el exsecretario de Hacienda y que pueda explicar frente a los legisladores los temas que él ha comentado en su renuncia. Y de igual manera creemos que es motivo de investigación inmediata por parte de la Secretaría de la Función Pública los conflictos de interés a los que se refiere él en esta carta y que pueden quedar subsistiendo en la propia Secretaría de Hacienda, no obstante que haya el cambio de su titular. Por mi parte es todo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Elías Licha. Muchas gracias. Saludo a todos los miembros de la comisión permanente. Mi participación será muy breve y será de protesta. Será de protesta porque en la mesa directiva acordamos el contenido de los acuerdos del extraordinario
cosa con la que no tenemos, en lo particular, no tengo ningún inconveniente porque fue lo que autorizamos. Sin embargo, tengo que manifestar mi extrañamiento y mi protesta porque el documento que se está poniendo a consideración es distinto al acuerdo que se tomó en mesa directiva. Se acordó la posibilidad de que la sesión del extraordinario iniciara el día miércoles y después que fuera el jueves 10 de la mañana. Sin embargo, el documento yo no sé de qué manera se modifica, así que la aparición del jueves 18 de julio de 2019 a las 14 horas no fue lo que aprobamos en mesa directiva y por lo tanto yo no acepto que cambien los acuerdos. En todo caso, hubieran tenido que presentar la modificación ante este Pleno y el Pleno autorizarlo de esa manera. Por lo tanto, si no se retoma el acuerdo original de mesa directiva, yo, en señal de protesta, voy a votar en contra porque no estamos asistiendo a las sesiones de mesa directiva únicamente para cumplir un requisito, sino para tomar acuerdos. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, creo que es de vital importancia no dejar pasar la reflexión que nos ha dejado el exsecretario Ursúa en la carta que tiene de renuncia y las acciones que se tienen que tomar al respecto. Una de esas, sin duda, es la que tiene que ver con el nombramiento del secretario, pero otra es la responsabilidad de atender señalamientos gravísimos que están en esa carta. En su última acción como secretario, es decir, su renuncia, se señalan conflictos de interés que tienen que ser investigados y, en su caso, sancionados. La Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar al respecto porque es grave que un funcionario de este nivel señale las imposiciones que tienen como actos derivados conflictos de interés. Esto no puede pasar desapercibido y esta comisión permanente no puede simular que nada sucedió. La Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar y nosotros, en consecuencia, estar al pendiente de las investigaciones que se tengan por estos graves señalamientos. Muchas gracias. El diputado Bonifaz, Raúl Bonifaz, tiene la palabra. Adelante. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, auditorio del canal del Congreso, buenas tardes a todos. La Cuarta Transformación es un proyecto, es la síntesis del trayecto histórico revolucionario del presidente de la República. Es una revolución pacífica que debemos entender en su magnitud de objetivos por una nueva nación que hay que reconstruir. Si no entendemos esta revolución pacífica, no podemos comprender la visión histórica revolucionaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entendemos que las fuerzas políticas tradicionales que han gobernado al país no lo asimilen fácilmente. Es un compromiso del presidente con una lógica del cambio que viene de mucho tiempo atrás y que no están o que no se está inventando hoy. Por eso, hoy debemos reflexionar sobre el pensamiento político del presidente López Obrador. Entonces, tenemos que comprender los tiempos modernos de México, el tiempo revolucionario y el tiempo reformista que encabeza el presidente. Por eso, no podemos reducir un proyecto de gran trascendencia en un cambio de funcionario que no coincide en ese proyecto nacional. Es comprensible, pues, las grandes revoluciones pacíficas. Las grandes revoluciones pacíficas se hacen con hombres y mujeres que sepan unirse en función de los objetivos y no solo de los medios. Discurso
y pensamiento se articulan. La toma de decisiones tiene sus efectos, pero encuentra su síntesis en las reformas implementadas en el país. No nos estancamos en la idea independiente, tampoco en la reformulación de una república restaurada en el siglo XIX. Tampoco nos detenemos en la gesta revolucionaria de 1910. Mucho menos volteamos la cara ante la dinámica de un siglo XXI que nos pide ver los grandes retos que debemos resolver por delante. Aquí vamos, y vamos bien. La economía mantiene sus perspectivas de crecimiento. Los indicadores económicos no varían significativamente y se preservan las políticas de estabilidad adecuadas. Se controla el desperdicio del gasto público y se le da un trato republicano porque nos debemos a la generalidad del pueblo mexicano y no a pequeños grupos que han venido disfrutando de la riqueza que la sociedad en su conjunto genera. Atendemos a niñas, a niños, jóvenes y jovencitas y planteamos principios fundamentales para su educación. Recordemos que el presidente López Obrador representa un paradigma por la lucha por la democratización del país. Y a ese propósito de la Cuarta Transformación nos dirigimos en todos los órdenes, en lo económico, en lo político, en lo social. Nuestra fracción parlamentaria está consciente de que en esta transición el país vive un proceso de interiorización al reflexionar la magnitud de los cambios. ¿Para qué recuperar el dinero que se desperdicia? ¿Para qué ordenar la estrategia de protección y seguridad? ¿Para qué enfatizar en el cuidado de nuestros viejos? ¿Para qué generar condiciones que le abran nuevas expectativas a los jóvenes y jovencitas y vean su futuro con mayor certeza? ¿Para qué realizar nuevas concertaciones con sectores empresariales que generen riquezas sociales y no solo desigualdades económicas? ¿Para qué detener el robo de recursos públicos que se utiliza en elecciones fraudulentas? ¿Para qué buscar alternativas de independencia y autonomía en el manejo de nuestros recursos energéticos? ¿Para qué democratizar la selección de liderazgos en sindicatos? Se trata de recuperar lo que se ha quedado rezagado para construir una nueva visión. A eso nos dirigimos en la Cuarta Transformación y no se reduce a un gran proyecto en el cambio de un secretario de Estado. El presidente cumple con sus obligaciones y readecúa a su equipo de trabajo de acuerdo a esta estrategia de largo alcance. Lo viviremos los mexicanos con una nueva conciencia de la nación que estamos viendo y viviendo. Y obviamente, las mentes que se quedan rezagadas no van a comprender las nuevas reglas del juego que lleva como cabeza al Estado. Desalojar la corrupción en la vida pública. Viene una escalada de transformaciones porque nos encontramos inmersos en una revolución pacífica que liderea el presidente de la República. Y entonces, en esta visión del presidente que nos corresponde hacer para salir de los grandes rezagos que nos han heredado en las últimas décadas los gobiernos anteriores. La fracción parlamentaria de Morena apoya la realización de un tercer periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, de tal manera que se aborde la eventual aprobación para que el maestro Arturo Herrera Gutiérrez sea ratificado en el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Bonifaz. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri. Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
votará a favor de esta convocatoria al tercer periodo de sesiones extraordinario del primer año de receso del ejercicio legislativo de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, la propia convocatoria expresa con claridad cuáles son las razones para citar a las y los diputados para conocer, en primer término, el conjunto de leyes secundarias en materia educativa de acuerdo a lo que señala los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de educación, así como la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. La causa superviniente de este periodo extraordinario es ni más ni menos que conocer el nombramiento del secretario de Hacienda para el maestro Arturo Herrera Gutiérrez. Esto nos lleva a que por segunda ocasión, justamente en 7 meses, porque el 10 de diciembre de 2018 aprobó la Cámara de Diputados el nombramiento del doctor Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, lo hagamos nuevamente, pero las circunstancias son muy diferentes y sobre esto quiero centrar mi intervención. Traigo aquí una copia de una carta multicitada a partir de la mañana del día de ayer, cuando en redes sociales se dio a conocer la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. En esta quiero centrar la atención de esta asamblea en 3 elementos clave, que indudablemente no se puede hacer un proceso de ratificación del nombramiento del secretario de Hacienda en el maestro Herrera si no se clarifican. La primera es el párrafo donde señala que esta administración se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento. Hemos tenido conocimiento que en la entrevista de esta mañana el presidente de la República ha admitido con claridad lo que en la Cámara de Diputados una y otra vez señalamos cuando se dio el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que el Plan Nacional de Desarrollo no lo había elaborado la Secretaría de Hacienda de acuerdo a como señala la Ley de Planeación, que el Plan Nacional de Desarrollo carecía de objetivos, de estrategias, que no tenía metas ni indicadores, que por lo tanto era un instrumento que no era posible realizar su seguimiento y evaluación, que el Plan Nacional de Desarrollo como eje del Sistema Nacional de Planeación no iba a poder nutrir a los programas sectoriales, regionales, institucionales que forman parte esencial del Sistema Nacional de Planeación, porque el Plan Nacional de Desarrollo que conoció y aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados era una proclama de carácter político, tal como hoy, en voz del propio presidente de la República, conocimos y se refrendó lo que entonces era simplemente una presunción con multitud de pruebas. ¿Cuántas otras decisiones en materia de política pública se han estado tomando en esta administración sin suficiente sustento? Solamente quiero utilizar uno de los ejemplos emblemáticos, que es el relativo a las estancias infantiles. Política pública anulada sin tener ni siquiera un diagnóstico que a la fecha nos lleve a precisar dónde se encuentra esta multitud de niñas y niños fantasmas que supuestamente pululaban las estancias infantiles. Fantasmas son ciertamente para la Secretaría de Bienestar en estos momentos, que no ha logrado ubicarlas y por lo tanto dar cuenta cabal de dónde se encuentran. Segundo párrafo. Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. ¿Quién le puede imponer al secretario de Hacienda a un funcionario o funcionaria si no es su jefe inmediato superior, el presidente de la República? Esto ya de entrada nos hablaría de una improvisación en la que no es el conocimiento, la experiencia, sino la lealtad incondicional la que se impone. Y esto en la administración pública tiene costos muy elevados. Tercero,
motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Subrayo esta última frase, patente conflicto de interés. Resulta preocupante que el conflicto de interés denunciado por el doctor Carlos Ursúa se cabe exactamente en el artículo 109, fracción tercera de nuestra Constitución, en el que se establece que los servidores públicos deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. También se establece que incurre en conflicto de interés la o el servidor público que intervenga por motivos de su empleo, cargo o comisión y reciba algún tipo de beneficios. Como su nombre lo indica, un conflicto de interés implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados, en el que la o el funcionario público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés es, cito, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Fin de la cita. El conflicto de interés es considerado una falta administrativa grave y no podemos ser omisos ante la aseveración que hace un exfuncionario de tan alto nivel. Dilucidado el misterio del Plan Nacional de Desarrollo, que no es plan sino proclama, también subyace la pregunta si la decisión del doctor Ursúa no estuvo motivado por el plan de negocios de Pemex que debió haberse presentado hace semanas, meses, que de acuerdo a lo que la ley establece para las empresas productivas del Estado, es de carácter anual con un horizonte a 5 años. Los próximos días desvelarán si esta fue una de las razones fundamentales de la renuncia. Y la tercera cuestión tiene que ver con un acuerdo que posiblemente pasó desapercibido, publicado en el Diario Oficial apenas del lunes pasado. Tiene que ver con la concentración de funciones para diseñar y operar las compras consolidadas del Gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Podrá el nuevo secretario designado por el presidente de la República enfrentar los problemas de nombramientos de funcionarios públicos sin suficiente experiencia para desempeñar el cargo? ¿Podrá enfrentar la toma de decisiones sobre inversiones y políticas públicas que no reúnan el requisito fundamental de una información sólida para poderlas sustentar? ¿Podrá enfrentar el problema de la concentración de las compras en la Oficialía Mayor como una de las causas más importantes de la falta de fluidez de los recursos públicos para sustentar los programas sociales? Estas cuestiones son elementos fundamentales de la próxima comparecencia en la Cámara de Diputados y de un proceso que de manera alguna puede ser solamente de carácter ornamental o un requisito a cumplir, sino un compromiso del Poder Legislativo de ejercer una función fundamental como es la ratificación de este importante cargo en la administración pública y en las finanzas del país. Sin duda alguna, tiene cartas credenciales que el maestro Arturo Herrera Gutiérrez podrá esgrimir para poder ocupar la secretaría en la cual fungió como subsecretario. Pero aquí están presentes los fantasmas, estos sí, materializados en tristes realidades que la administración pública actual tendrá que despejar para poder abrir el camino a una gestión de las finanzas públicas a la medida de lo que necesita y reclama el país. Muchas gracias.
Gracias, diputada.